En la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en el departamento del Huila empezó su ejercicio en el año 2019, un ejercicio de posicionar el mandato del Sistema Integral de la Verdad, Justicia, Reparación para las víctimas y para toda la ciudadanía. Y empezamos ese ejercicio también en unos recorridos por el territorio del departamento, por la mayoría de los municipios del Huila, escuchando a las víctimas para poder esclarecer lo que ocurrió en el marco del conflicto armado. Y escuchamos muchas víctimas. La gente nos recordará que llegábamos en grupo a cada municipio y íbamos haciendo jornadas de entrevista de 10, 15, hasta más entrevistas de larga duración, 2, 3 horas, de la gente compartiendo los recuerdos que tal vez nunca había compartido ni siquiera con sus propias familias, gente que ni siquiera ha sido registrada como víctimas, hablándonos de los graves hechos que ocurrieron en el conflicto armado aquí en este departamento. Eso fue una experiencia muy interesante. Más de 400 entrevistas a profundidad logramos hacer en esa modalidad, pero también tuvimos otras experiencias muy bonitas, como fue hacer en La Plata y en Algeciras unos diagnósticos comunitarios, unas víctimas muy resilientes que estuvieron durante 3 sesiones de trabajo de 4, 5, 6, hasta más horas, desarrollando este diagnóstico comunitario, conociendo en La Plata, por ejemplo, cuáles eran los impactos del desplazamiento forzado, del reclutamiento, los asesinatos selectivos, no solo del Huila, sino del Cauca y de las otras zonas donde llegaron tantos desplazados, y en Algeciras conociendo el tema de la violencia del Estado contra campesinos a partir de desapariciones, de falsos positivos, de ametrallamientos, de bombardeos, de otros hechos también, como por ejemplo las detenciones masivas o las detenciones arbitrarias en este municipio. Fue una experiencia muy interesante. Hicimos muchas otras cosas más de carácter amplio, grandes eventos como el diálogo de Colombia con el espectador Colombia 2020 en el año 2020, donde tuvimos más de 300 personas escuchando a reincorporados de las FARC, a desmovilizados de las AUC, a la academia, a empresarios, gremios, víctimas, conversando sobre la reconciliación y la convivencia. Entonces, ese despliegue, la comisión en el Huila, es una lista interminable. En el pasado Consejo de Paz le entregamos al gobernador un balance corto de nuestras gestiones en el Huila. Salieron, en resumido, más de casi 20 páginas para contarle al gobernador de primera mano qué le dejábamos a él en materia de acciones e iniciativas desarrolladas. Entonces, ese balance para nosotros es muy positivo, además con equipos muy pequeños, pero con una colaboración inmensa de entidades de gobierno, academia, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de víctimas. Todo el mundo le apostó a trabajar, a apoyar a la comisión. Entonces, para nosotros también fue un trabajo muy agradable. El informe final que le entregaremos nosotros como Comisión de la Verdad a los colombianos y colombianas será un informe sui generis en todas las otras comisiones de la verdad que han existido en el mundo. Por supuesto, vamos a entregar un documento, no va a ser un libro, sino que va a ser una colección de capítulos. Son 11 capítulos muy interesantes, cada capítulo con unas historias y unas enseñanzas muy importantes. Entre ellos, por ejemplo, tendremos un capítulo de recomendaciones de no repetición, que son las propuestas de la Comisión a la Verdad para el país, que las pueda implementar en materia de política pública y garantizar que este conflicto que hemos estudiado, que estamos narrando, pues no se repita. Hay un capítulo también, por ejemplo, muy interesante sobre exilio, cómo fue la violencia y los años de exiliados de tantos colombianos, más de 1 millón de colombianos que están afuera de nuestra nación, exiliados por el conflicto. Y fuimos hasta allá a conversar con ellos, construimos ese capítulo con ellos, de la cabeza del comisionado Carlos Beristain. Y otros capítulos maravillosos, por ejemplo, va a haber un capítulo también sobre niños y niñas, las afectaciones del conflicto armado a los niños y a las niñas, construido con un enfoque diferencial, pero también con una alta carga de
del enfoque psicosocial. Y otro interesantísimo que es el capítulo sobre violencia contra la mujer y violencias de género. Entonces vas a ver, te estoy hablando de un informe de la Comisión de la Verdad, que más allá de contar una historia del conflicto que a veces ya más o menos conocemos o tenemos una idea de lo que es, vamos a entregar unos capítulos bien interesantes. Por supuesto tendremos un capítulo de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Tendremos otro capítulo de narrativa histórica del conflicto, donde tú te puedas sentar en ese capítulo a leerte la historia de Colombia del conflicto en un solo relato muy bien construido. Y otros capítulos que a mí me encantan mencionar, lo que es un capítulo que hemos denominado el capítulo testimonial, un capítulo de puros relatos que hemos tomado de todos los lados de Colombia, de todos los hechos o los actores también del conflicto, y con una enseñanza importantísima para los colombianos, que es un capítulo que ojalá uno pudiera leer en familia o tratarlo, leerlo como una buena obra literaria. Entonces vas a ver un informe final. No te he hablado del capítulo tal vez más importante para nosotros, que es el capítulo territorial, que fue construido por todas las regiones como nosotros, por todos los pequeños equipos territoriales, aportamos para construir un capítulo territorial que va narrando las dinámicas del conflicto armado, ya no de manera general, sino de manera regional, a escala regional. Un capítulo que va narrando la historia, pero cuenta la historia de lo que pasó en Antioquia, en Urabá, pero también va al Caribe, después cuenta la historia de Santander, cuenta la historia de la Orinoquía, por supuesto cuenta la historia de la región centro, y ahí el Huila tiene un lugar muy interesante, el Huila, el Tolima, Cundinamarca y Caquetá, y ese lugar tiene que ver con muchas cosas, pero entre ellas con el origen del conflicto armado en Colombia. Entonces un poco ese será el libro, y te contaba que va a ser un informe sui generis, porque más allá de un libro con unos capítulos muy especiales como los que te estoy hablando, vamos a tener una plataforma que denominamos la transmedia digital. Imagínate que la comisión no solamente entregue un libro, sino que pueda entregar también toda una plataforma digital donde tú puedas acceder no solamente a los libros, sino a todas esas historias que cuentan los libros, pero en videos o narradas en podcast o en audios o en pequeños cortometrajes o en infografías, en líneas de tiempo, en diccionarios de palabras sobre el conflicto, en contenidos para niños y niñas, en contenidos para jóvenes, en contenidos para comunidades indígenas, es decir, el informe traducido a otras lenguas indígenas de Colombia. Entonces, imagínate esa transmedia, que tú la puedas descargar en tu celular, que tú no necesites internet porque la puedes guardar en tu computador, todo va a ser descargable. Entonces, imagínate que la comisión pueda entregar eso, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a entregar ese libro que el 28 estaremos lanzando, y entregaremos la plataforma Transmedia, que también a partir del 28 la gente podrá empezar a usar y tenerla en su celular, llevarla al campo, a las escuelas más alejadas, descargar los videos para ir a los barrios donde no hay acceso a internet, poder tener ese material también para lo más importante, para que la gente para que la gente conozca la historia y tome una decisión de no repetirla. Entonces, ese va a ser el informe final. Vamos a tener unas acciones bien interesantes entre los meses de julio y agosto, un poco promoviendo la apropiación de ese informe final y de todo ese material transmedia y del legado de la comisión. ¿Qué queda de ahora en adelante? Primero, quedan todos los procesos que la Comisión de la Verdad desarrolló durante estos 3 años largos en todo el país, incluso a nivel internacional, esos nodos de trabajo por la verdad a nivel internacional, pero también esos procesos de reconocimiento de responsabilidades en todo el país o en el Huila, los 2 procesos de reconocimiento de responsabilidades con las FARC que fueron en Palestina y en San Adolfo. Queda eso, quedan las iniciativas construidas, por ejemplo, en todo el país hay muchísimas, pero te hablo de las del Huila. Queda, por ejemplo, esa iniciativa de los circuitos artísticos de no repetición, que son una serie de murales por la paz y la convivencia
que empezamos a hacer en el Huila y que sabemos que se van a seguir haciendo, que hicimos en La Plata, hicimos en Neiva, hicimos en Timaná, hicimos en Palestina, hicimos en Colombia, y otras entidades, organizaciones de la sociedad se pegaron e hicieron en otros municipios. Quedan esos procesos, queda por supuesto el documento para que pueda ser usado, y eso esperamos, ese documento pueda ser usado dentro de las cátedras universitarias y de las cátedras en los colegios oficiales y privados, que ese documento y cada uno de sus capítulos puedan ser llevados a escenarios de aprendizaje, ojalá con las nuevas generaciones, pero también con los adultos y con los más viejos y viejas, porque hay que tener una lectura de lo que nos ocurrió. Sabemos que los colombianos hemos silenciado muchísimo esos dolores y esos sentimientos de la guerra, se han convertido más bien en rabia, en estigmatización, se han convertido más bien en una mala imagen de nosotros mismos y del otro diferente. Entonces queremos que ese informe también contribuya para que esos cambios sucedan en la sociedad. Cambios de tipo culturales, por supuesto, pero ojalá también cambios en materia de política social. Te hablaba del capítulo de recomendaciones de no repetición. Nosotros esperaríamos que ese capítulo se convierta en política pública a nivel territorial. Que si hay un municipio donde hay una recomendación de no repetición que aplique, la ciudadanía, la administración puedan volver esa recomendación a una política pública en su territorio y así poder trabajar y materializar realmente lo que fueron los frutos de la Comisión de la Verdad. Eso esperaría. También espero que nos acompañen el próximo martes 28 de junio en la plazoleta de la Gobernación a las 5 de la tarde para que recibamos juntos ese informe final, que estemos allí, es entrada libre, vamos a tener pantalla gigante, algo de música, algunas palabras y poder recibir juntos. Y vamos a estar, pues aprovecho también otra invitación, el 11 de julio en el Centro de Convenciones de Neiva, en una feria del conocimiento que es una ventana a la verdad del conflicto armado en Colombia. Estaremos allí en las horas de la tarde de ese 11 de julio y bueno, bienvenidas quienes se quieran dar un paso por allí y aprender algo con la Comisión de la Verdad. Contame quién